Estudié aquí física, me titulé apenas en enero y ahora estoy en segundo semestre. Soy muy humana como todos y si quieren al final les puedo hablar más. O sea, a mí me interesa mucho no solamente estar en la academia, sino en procesos sociales, generar organización, todo eso. Si no, al final les hablo. Yo les voy a hablar sobre las ondas electromagnéticas y gravitacionales como mensajeras del universo, que varias cosas ya las planteó Laura. Pero bueno, para empezar, ¿nosotros cómo lo hacemos para conocer el universo? Porque nosotros cuando vemos en la noche hacia el espacio, pues lo vemos en 2 dimensiones plano y solo lo vemos como luz. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se le hace para determinar la distancia de un objeto si nosotros vemos en 2 dimensiones? Entonces, la complejidad de poder sacar información que nos explique los procesos del universo como esos es grande y para eso tenemos algunas herramientas que es ahora lo que se llama astrofísica de multimensajeros. Y consiste en que nosotros hasta 1950, 1920, o sea, todo el tiempo, lo único que recibíamos del universo era la luz de muchas frecuencias, pero al final era luz o fotones. Hace poco tiempo cuando ya empezamos a ser capaces de detectar otros tipos de partículas del universo y otro tipo de ondas. Por ejemplo, los neutrinos, los rayos cósmicos y las ondas gravitacionales. Solo voy a hablar en particular de los fotones y las ondas gravitacionales, pero pues como para que no se queden sin la idea, los neutrinos son partículas elementales, como aquí se ve. Están en esta franja, son leptones, son fermiones también, y tienen masas muy pequeñitas, casi cero, por eso pueden viajar muy rápido. Ustedes saben que mientras menos masa tenga una partícula, más rápido va a poder viajar respecto a la velocidad de la luz. Entonces, los neutrinos tienen velocidades casi lumínicas y por lo mismo no interaccionan casi con la materia. Tienen una sección eficaz de interacción muy pequeñita, entonces es bien difícil detectarlos. Y a la fecha se han detectado alrededor de 100 neutrinos de todo el universo, a pesar de que todas las estrellas en sus núcleos hay procesos que generan neutrinos y aún así no los detectamos. Esta foto que se ve acá es de un detector muy reciente que se llama IceCube y está ubicado en el Polo Sur y lo que hace es detectar cascadas de neutrinos y verlos abajo del hielo. O sea, aquí solamente está la parte de afuera, pero abajo hay unos tubos enormes que son fotomultiplicadores. No sé si han oído hablar del observatorio Hawk que está aquí en Puebla, ¿no? Bueno, es muy similar su funcionamiento. Tiene fotomultiplicadores que amplifican la señal. Entonces los neutrinos crean una cascada, crean una corriente, la amplifican e intentan detectar algo. Aquí solamente se han detectado 26 neutrinos, entonces es un esfuerzo de añísimos y muchísimo presupuesto internacional para detectar solo 26 neutrinos, pero son muy importantes porque, por ejemplo, los neutrinos existen desde el inicio del universo, entonces nos podrían dar información del pasado del universo también. Los rayos cósmicos, por otro lado, son en general partículas cargadas. Es importante porque cuando tú tienes partículas cargadas puedes tener más información de los procesos porque tienen carga, como los protones, como los electrones, como los muones, que esos son los que componen los rayos cósmicos. La mayoría son protones, como el 90% de los que se reciben en el planeta Tierra son protones libres que colisionan y como se ven acá, llegan y el problema que tienen es que interaccionan con la atmósfera de la Tierra. Y ¿puedes hablar un poquito más fuerte? Sí. Los rayos cósmicos interaccionan con la atmósfera del planeta Tierra y entonces se hace una cascada y ya es muy difícil reconstruir la ubicación de donde fue emitida, la carga eléctrica de donde fue emitida, entonces es problemático y aún así en Hawk, como les decía aquí en México, se detectan los rayos cósmicos ahí. Pero me voy a centrar más en los fotones. Los fotones, como lo ven en este diagrama de partículas elementales, son bosones y son la partícula que median las interacciones electromagnéticas. En la teoría corpuscular de dualidad onda-partícula, los fotones se puede ver a gran escala como estadísticamente como ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son importantes porque todo objeto con una temperatura mayor que 0 va a emitir radiación, que es una ley de Kirchhoff, y pues todo objeto tiene temperatura mayor que 0, entonces toda fuente va a emitir.
en un espectro amplio. De acuerdo a la ley de Planck, que es la de cuerpo negro, emiten en un espectro continuo, o sea, emiten tanto frecuencias altas, frecuencias bajas, pero tienen un pico en cuál es su máxima, la frecuencia en la que más emiten. Otra cuestión importante es que los fotones o ondas electromagnéticas, esa frecuencia les asocia a una energía. Mientras mayor sea su frecuencia, mayor es su energía, por múltiplos de la constante de la H, el Planck. Otra cuestión importante de las ondas electromagnéticas es que se mueven a la velocidad de la luz, o sea, tienen una velocidad límite en el vacío, c. Y esta ecuación que les pongo acá es lambda, es como la longitud de onda, y v es la frecuencia, ¿no? Entonces es como, a ver, déjenme ver si aquí lo tengo, no. ¿Cuántos periodos va a tener en un determinado segundo la frecuencia y la longitud de onda? Es lo inverso. Existen ondas de todas las frecuencias, pero no todas se pueden detectar con el mismo tipo de instrumentos, como ya lo comentaba Laura. Hay longitudes de onda tan grandes como una cancha de fútbol o mucho más grandes. Incluso, por ejemplo, para las ondas de radio, los detectores tienen que ser enormes para que se pueda detectar de pico a pico. Y hay también ondas tan pequeñitas como los rayos gamma, que es de pico a pico, o sea, se imaginan la onda, es del tamaño atómico. Entonces hay toda una gama y cada uno tiene una energía asociada distinta y se emiten por procesos distintos. Entonces, yendo de las más energéticas son los rayos gamma, le siguen los rayos X, después está el ultravioleta, el óptico, o sea, lo que nosotros vemos es una fracción muy pequeñita. Después sigue el infrarrojo, microondas y ondas de radio. Entonces, bueno, como ven, nuestro ojo solamente puede detectar entre 400 nanómetros hasta 750 nanómetros, pero en realidad hay desde 10 a la menos 15 metros, hasta 10 a las 7 metros, y eso de acuerdo a nuestras capacidades de detección. Ahora en astronomía está habiendo un auge importante en nuestra capacidad de observar el universo porque las tecnologías están aumentando. Entonces en próximos años se están construyendo y se van a construir nuevos detectores, pero cada uno tiene que ser para una frecuencia específica, para una banda, un intervalo específico. Por ejemplo, el James Weather, este que está aquí, que va a ver en el óptico y en el infrarrojo un poco, ya se está construyendo y el próximo año va a empezar a hacer observaciones. Y va a poder detectar muchísimo más de lo que ahora. También está Gaia, por ejemplo, que se lanzó este mismo año, que ve en el óptico y en el ultravioleta. Entonces, por ejemplo, los rayos gamma son ondas muy energéticas, se generan en procesos muy violentos como destellos de supernovas, fusión de agujeros negros, de estrellas de neutrones, o sea, son procesos muy violentos que generan tanta energía emitida. Los rayos X son también, como lo comentaba, en los agujeros negros centrales y los que están activos emiten en rayos X. En el ultravioleta y óptico, la mayoría de las estrellas emiten en esas frecuencias, aunque emiten también en otras. Y en infrarrojo emiten algunos planetas, otras fuentes. Y por ejemplo, para microondas y para radioondas se puede observar más hacia el pasado, porque no sé si hayan oído hablar de algo que se llama radiación cósmica de fondos, pero es como una radiación constante que viene de todos lados del universo, que está en frecuencia de microondas, 10 a la menos 6. Entonces, es un tipo de luz también que nos llega de él y nos permite ver hacia el pasado. Y todo esto son las ondas electromagnéticas, y hasta hace poquitos años, hasta hace 2 años, todo lo que se sabía era 99% de ondas electromagnéticas. Sin embargo, la idea de que las ondas gravitacionales existen no data de Einstein solamente, data desde antes y resuelve un problema que es cómo se transporta la gravedad. La gravedad se transporta instantáneamente, que era el problema de la teoría de Newton, que no explicaba cómo es que un objeto sentía la interacción gravitacional de otro. O sea, decían, ¿es instantáneo o qué? Y Einstein da respuesta a esto diciendo que los objetos sienten su interacción gravitacional a partir de ondas electromagnéticas de un campo gravitacional, y eso se entiende con la teoría de Einstein, que
está sintetizada en esas ecuaciones, como dijo, está escrito en lenguaje tensorial. Y del lado derecho está la geometría del espacio, descrita por una métrica G. Por ejemplo, esa métrica en el espacio plano se reduce al teorema de Pitágoras, básicamente. En un espacio curvo es como el teorema de Pitágoras generalizado a una esfera. Entonces, como allá pueden ver la geometría. Y en el T, mu, nu, es la información de la materia que está ahí. Por ejemplo, un campo electromagnético, un fluido, una materia oscura, energía oscura. Entonces, depende de cuál va a ser el contenido energético del universo, va a ser la forma en la que se va a curvar. Si va a ser una curvatura plana, una curvatura esférica, una hiperbólica. Y eso está sintetizado ahí. Y para deducir la existencia de las ondas gravitacionales, lo que se hace es perturbar estas ecuaciones. ¿En qué sentido? Pues decir que existe una métrica. La métrica es, como les decía, lo que sintetiza la forma de medir distancias en un espacio-tiempo. Se perturba, se le agrega un factor pequeñito y se ve cómo se transforman las ecuaciones. Y entonces la forma de la solución de esta H es una forma de onda gravitacional. O sea, no sé si ustedes han estudiado un poco física, pero las ondas tienen una ecuación muy específica que tiene que ver con una oscilación. Y esa oscilación tiene asociada una frecuencia, una amplitud. Y en particular, el caso más simple que hizo Einstein en 1916, después de postular sus ecuaciones, y el primer resultado en el que le aplicó fue para un espacio plano, que es Minkowski, y de ahí obtuvo que tienen que existir ondas gravitacionales y que se mueven a la velocidad de la luz. O sea, es la misma velocidad a la que se mueven las ondas electromagnéticas que las gravitacionales. Por lo tanto, también cumplen esta relación. Existen, así como les comenté hace ratito que existe un espectro electromagnético, también existe un espectro gravitacional y existe mucha variedad de ondas gravitacionales, solamente que son muy pequeñitas y no las podemos observar. En realidad, toda aquella masa que se acelere, yo haciendo esto, yo moviéndome así, cambiando la velocidad, eso ya emite ondas gravitacionales. Moverme yo de aquí para acá, las emito, pero no se van a detectar. Tienen que ser fenómenos muy, muy violentos, muy energéticos para que para que la onda gravitacional sea un poquito más grande que el tamaño de un átomo, por ejemplo. O sea, la amplitud. Pero ahora que ya se han detectado, este proyecto de LIGO empezó desde los 60s, 70s, 80s, este proyecto. Antes había otra forma propuesta para detectarla por medio de tubos que resonaran, y como que vieron que eso no funcionaba mucho, y otra forma fue los interferómetros. Bueno, está más adelante. Los interferómetros gravitacionales son dos brazos en L muy largos, de 2 kilómetros cada uno, y cuando llega la onda gravitacional, imagínense que llega, va a interaccionar con los brazos. Entonces, y aquí hay unas masas de prueba. Entonces, estas masas de prueba van a contraerse o alargar el brazo en un factor o sea, si el brazo mide 2 kilómetros, esa onda gravitacional puede perturbar como, digamos, 0.1 milímetro, y eso va a ser como la amplitud de la onda gravitacional más o menos. De forma simplificada, porque en realidad tienes que quitar todo el ruido de del interferómetro, hacer un análisis muy largo que ahorita se los voy a mostrar tantito. Y bueno, regresando a esto, hay varios tipos de ondas gravitacionales que LIGO utiliza como una clasificación de 4 tipos para analizarlas. Unas son las ondas que sí tienen una forma dada, como esta, o sea, tiene una forma bien bonita, ¿no? Definida. Y este justo es el fenómeno que se detectó la primera vez, que fue la coalescencia de dos agujeros negros. Tenían masas solares de alrededor de como 18 y 17, la suma daría 35, y el agujero negro resultante tuvo 33 masas solares. Entonces, las dos masas solares restantes, ¿dónde están? Pues se convirtieron en radiación gravitacional, que fue la que viajó hacia nosotros. Ahí no hubo radiación electromagnética porque los agujeros negros se supone que no tienen carga, y solamente hubo contraparte gravitacional. Estas fueron las detecciones de Hanford, o sea, los interferómetros son dos, uno en Hanford y otro en Estados Unidos, en puntos lejanos. Esta es como la señal que detectó el primero.
arriba está como la detectó, abajo está quitándole el ruido, y lo de la tercera línea es el ruido, y este es en el espacio de frecuencias. Entonces, como ven, fue un chip, como acá, y está comparada para los dos interferómetros. Hay otro tipo de ondas gravitacionales que son más violentas, que son destellos energéticos, como si primero no hubiera nada y de repente un pum, y así, que son los bursts de ondas gravitacionales, y son señales de muy, muy corta duración, pueden durar hasta menos de un segundo, entonces detectarlas es muy difícil. Tienen frecuencias desde 45 hasta 2000 Hz, y hasta ahora no se han detectado estas, pero se piensa que podrían ser supernovas tipo 2, sistemas binarios con masas grandes, cuerdas cósmicas, GRBs de corta duración. Y lo interesante de estos es que sí tendrían contraparte electromagnética, porque si ahí los objetos ya no son agujeros negros, sino, por ejemplo, estrellas de neutrones que tienen campos magnéticos importantes, entonces también va a haber una radiación electromagnética. Otro tipo de ondas que se espera poder detectar son las ondas continuas, que como las ven aquí, son pues, constantes en amplitud, y se cree que hay algunos objetos que emiten esto de forma constante, como el pulsar del cangrejo, que está aquí en nuestra Vía Láctea. Y hay otro tipo de ondas que son las ondas de fondo. Así como están el CBM, la radiación cósmica de fondos, también se piensa que debe existir una radiación de fondo gravitacional, solamente que es muy pequeñita como para poderla detectar. Si fue difícil detectar el CBM más las gravitacionales, pero se piensa que fueron formadas en el proceso de inflación, cuando el universo pasa del Big Bang y en una etapa pequeñita se acelera y crece mucho. Ahí las fluctuaciones cuánticas evolucionan e interaccionan con la materia y se emite. Pero como ven es puro ruido, es pura estocástica. Y entonces, en este diagrama se ve como también hay un intervalo amplio de frecuencias para las ondas gravitacionales, y eso va a implicar distintas. La H es como este delta L que cambia en los interferómetros. Esa es como la amplitud más o menos. Entonces tendríamos frecuencias muy bajas en las ondas gravitacionales primordiales, frecuencias un poquillo más grandes en agujeros negros supermasivos, también emiten, y las frecuencias más altas son las que se detectaron apenas en los interferómetros de LIGO. Es la ubicación de los interferómetros allá en Estados Unidos, tienen una en un extremo y otra en otro extremo. Ahora ya hay un tercer interferómetro en funcionamiento que es Virgo, y que ahora con 3 interferómetros se puede mapear mucho mejor la ubicación de la fuente. Este de acá es el mapa de ruido de los interferómetros. Como ven, los interferómetros pueden medir desde frecuencias de 20 hasta 1000 Hz y tienen menor ruido entre 100 y 500 Hz. O sea, LIGO es muy bueno para detectar fenómenos en frecuencias de 100 a 200 Hz, más o menos, que fue lo que detectó apenas. Esta es la estructura en L que les decía de los interferómetros. Estas son las 3 primeras detecciones de LIGO de ondas gravitacionales. Acá fueron, como les decía, 2 agujeros negros. Me equivoqué. El agujero negro resultante tuvo 62 masas solares. Acá el agujero negro resultante tuvo 21 masas solares y la de acá tuvo 49. Entonces, los 3 primeros detecciones fueron sistemas binarios de agujeros negros. Y estas fueron el 15 de agosto del 2014, el 15 de diciembre del año pasado, y esta fue el 17 de... Perdón, me equivoqué. Este es 2015 y 2017. Y la última detección que se ha hecho fue hace un año, fue el 17 de agosto del 2017, y esta fue la más interesante hasta ahora porque esta sí tuvo contraparte electromagnética y gravitacional. La onda electromagnética fue un GRB. Un GRB es un proceso muy estudiado en astronomía, es una emisión instantánea de mucha energía en rayos gamma, como les decía en el espectro electromagnético, las ondas más energéticas con mayor frecuencia son los rayos gamma. Y la teoría es que eran 2 estrellas de neutrones con campos magnéticos cada una que están
oscilando entre sí hasta que se fusionen en algo resultante. Eso resultante aún no se sabe muy bien qué fue, o sea, no se sabe si fue otra estrella de neutrones o un agujero negro. Constreñir y decir cómo eran los progenitores de las ondas gravitacionales es muy complicado, como ahorita les voy a mostrar. Y este es como uno de los modelos teóricos de cómo fue el proceso de emisión de GRBs. Como ven, los campos magnéticos interaccionan y aquí se emiten unos jets de energía, que es radiación en frecuencias altas. Esta gráfica que ustedes ven acá fue la detección arriba de la onda electromagnética y abajo de la onda gravitacional. Aquí hubo un trabajo conjunto porque LIGO detectó una señal, envió el aviso a todos los observatorios del mundo en ondas electromagnéticas y Fermi en ese momento estaba en observación y volteó a ese lugar y detectó esto. Como ven allá, hay un boom que está desfasado del boom de la onda gravitacional. Ese de allá es el detector que en ondas electromagnéticas que detectó la contraparte electromagnética que detectó el GRB, es un satélite en órbita, y este es el que detectó la onda electromagnética. Entonces, esto es muy interesante porque ahora que ya se tienen hay el doble de información, por así decirlo, del mismo fenómeno. Entonces, esto es a lo que yo quería llegar cuando les decía que la astrofísica de multimensajeros está en auge y va a permitir entender más allá los fenómenos que están pasando en el universo porque se complementan. Por ejemplo, ¿cómo se le hace para determinar la distancia a estos fenómenos? Pues una forma es entender que ese fenómeno estaba en una galaxia y a esa galaxia determinar la distancia por medio de luz, por medio del espectro de las estrellas. Y así comprobar si es la distancia que se entiende por ondas gravitacionales. Y ya para terminar, pues decir que este GRB fue muy, muy peculiar porque tenía luminosidades muy pequeñitas y estaba muy cerca. Entonces, incluso como primer fenómeno, da mucha herramienta y muchas nuevas preguntas a los astrónomos. Con esto también se puede, por ejemplo, decir cuál es la velocidad de las ondas gravitacionales, decir cuál es la constante de Hubble, hacer principios para la relatividad general, probar el principio de equivalencia. O sea, este es un fenómeno para probar lo que ya hay en física, las teorías. Para modelar cómo fue el proceso de acreción y de generación de jet. Y pues como conclusiones, es que para empezar es cierto que los GRBs y que la fusión de estrellas de neutrones generan ondas gravitacionales y electromagnéticas. Eso era una teoría, no se había comprobado nunca. Se pueden probar límites, se pueden probar las teorías fundamentales, se puede probar la relatividad general, y esto se logra por la importancia de la astronomía de multimensajeros y pues muchas más cosas. Por ejemplo, sí, por ejemplo, como se detectó este GRB que está muy cerca y con baja luminosidad, dice, entonces pueden haber más GRBs más lejos que no los detectamos pero que existen. Entonces se abre una posibilidad de una tercera familia de GRBs, es decir, de nuevas fuentes, y eso da mucha más física para estudiar. Y ya con eso concluyo. No duda, y soy muy concreto, sino un planteamiento o pregunta muy subjetivo. Tu discurso, tu exposición brillante, bastante dominio, y nos das datos, información objetiva, o sea, no especulativa, o sea, estamos hablando de ciencias duras de la astronomía. Al principio te entendí de que tienes un paradigma por los asuntos sociales, etc. Es lo que no capto bien. ¿Cómo, si es que tú estás inmerso dentro del manejo científico de datos duros, concretos, objetivos, te vas del lado especulativo,
de lo humanístico, de lo social, y a veces se cae en la demagogia, en la imaginación, en la especulación. ¿Cómo está esa articulación en una persona dedicada a la ciencia dura como tú? Pues, bueno, mi postura es que la ciencia no es que sea política, o sea, aunque parezca muy duro esto, a mí me gusta esto, pero también creo que hay una parte social en todos los desarrollos cognitivos de la humanidad y por lo tanto no podemos disociarnos de este tipo de abstracciones o de modelos de lo que pasa en nuestro entorno. O sea, podría decir mucho, pero creo que nos están corriendo, ¿no? No, ya se acaba casi lo de nuestro tiempo, pero si quieres puedes hacer una publicidad pequeña a lo del mural. Bueno, por ejemplo, en lo del mural, yo ahora estoy con un grupo de compañeros pensando que en la Facultad de Ciencias hace falta arte en las paredes para, incluso cognitivamente sirve que haya color en los muros, ¿no? Que haya expresiones artísticas y queremos hacerlo con el tema de la ciencia. Entonces, por ejemplo, hay una práctica social que es diseñar un mural con motivos científicos. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo creo que se pueden unir y complementar. Bueno, pues agradecemos de nuevo a María.